Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Bueno, ya estamos de regreso después de esta pausa musical. Ronald, sigamos con nuestra conversación. Claramente hay hartos desafíos y yo creo que también estos cambios tecnológicos abren un montón de oportunidades y a veces no encontramos el justo match entre la problemática y la oportunidad de las capacidades que se están desarrollando en ámbitos tecnológicos. Ahí a ver si, por ejemplo, tú dices cuáles son las oportunidades que están ahí a la vista en este momento o los mayores dolores de la minería. Partamos por el mundo minero, que es donde tal vez tú tienes mucha más experiencia. Hablamos de ahí 22 años de experiencia en el mundo minero propiamente tal. Sí, mira, yo creo que ahí, si nos enfocamos en Chile como un referente de minería, Chile tiene la ventaja de explotar el yacimiento a gran escala, de profundizarlo. El caso de Chuquicamata es un ejemplo para todo lo que va a pasar en los próximos 40 años. Y también esta tendencia de ir a minas subterráneas, creo que también es un tema importante. Entonces creo que ahí hay como ciertos lineamientos que dan referencias en qué temas hoy día uno podría orientarse, pensando en lo que va a pasar en los 5, los 10, los 15. Hay temas importantes, por ejemplo, un proyecto subterráneo como Chuquicamata son 25 años, desde toda la ingeniería y construcción hasta lograr el ramp up. O sea, son tiempos bastante importantes y hoy día uno puede ver que ya otros proyectos mineros grandes en Chile partieron con las primeras ingenierías. Entonces, eso gatilla un montón de cambios y de paradigmas y tecnológicos que van a ocurrir de una mina a gran escala, a cielo abierto, a gran escala subterránea. Yo creo que ahí hay un punto importante, con todo lo que implica en minería subterránea. Otro punto que ya se ha mencionado bastante son los datos, ¿no? Pero uno ve en general esta discusión de la ciencia de datos, el big data y todo lo demás, poco aplicada al problema minero. Efectivamente, la minería tiene muchos datos que está acumulando, y se usan muy poco, pero se usan muy pocos también porque la gente que está buscando un poco cómo aportar no entiende muy bien cuáles son los dolores de cabeza. Y creo que ahí sí es importante ser un poco más pragmático, entender muy bien qué pasa por la cabeza de un minero, cuáles son nosotros decimos cuáles son tus KPI, ¿eh? Cumplir el plan de producción, la ley y la fermentación si nos orientamos a la mina. Y desde ahí aparecen varias oportunidades relacionadas con mantenimiento y todo lo demás. Entonces, si uno quisiera hacer ese cruce de datos con los indicadores o los de eficiencia o variables de resultado de una empresa minera, por ejemplo, en el día a día, se da cuenta que sí hay muchas oportunidades. O sea, la pregunta es, en las minas, cuando se hace un plan de producción anual, ¿se cumple el plan al 100%? Si no se cumple, ¿cómo compensa? Porque por un lado está la ley, por el tonelaje, y también la fermentación, o el tamaño de la roca que sale en la mina, que después la planta se reduce de tamaño, entonces el tema es energético. Entonces creo que ahí uno puede ir armando el puzzle y darse cuenta que hay, insisto, muchas oportunidades, pero creo que es muy relevante poder alinearse muy bien, por un lado, a estas tendencias, a este dolor de cabeza, y por otro, de qué forma los mineros están buscando que se lo resuelvan. ¿Ok? En general, un minero, si me pongo desde la perspectiva como el cliente, busco que me solucionen el problema. Y de cierta forma traspaso ese riesgo al proveedor, como se dice, o al colaborador, o al contratista, no sé cómo, en qué dimensiones. Pero es ahí donde está la oportunidad, creo. Pero Y ahí, brindar justamente eso. Sí, sí, ahí tengo una duda en relación a cómo hacer este cambio de switch, porque esto de como de tercerizar el problema, la decisión finalmente la toma el que está ahí, en la mina. ¿Cómo vamos cambiando esa toma de decisión? Porque también se mueven por la experiencia, por la guata, dice uno, son los que más conocen el cerro. ¿Cómo pasamos de esa cultura a una cultura que le cree a los datos, a una cultura que le cree a los modelos, que muchas veces se dice estos modelos teóricos no pueden saber más que uno? ¿Cómo se va cambiando esa cultura? yo creo que el minero es una persona que hay que ganarse la confianza. Y una vez que le ganas la confianza, es muy leal a ti, porque tú le has demostrado que puedes hacer bien el trabajo. Y te llama de nuevo y de cierta forma hacer una relación de largo plazo de verdad. Entonces creo que
esa instancia hay que ganársela, no es gratis. O sea, uno tiene que ir con una propuesta y no esperar que el primer contrato sea de millones de dólares. Probablemente te dicen, no dices que haga un piloto y demuéstrame que la puedes hacer. Y yo lo doy todo en ese piloto y me gano la credibilidad, demuestro que me la puedo y voy a la siguiente etapa. Entonces, creo que ahí uno tiene que ser muy bien, hay que ser muy atento, hay que entender muy bien, hay que escuchar, más que ir a hablar, hay que entender qué hacer, no hay que ser muchas veces como se ve la minería con una industria tan grande en capital y en todo, como que quieren pegarle al palo a la primera, y no es así. No es así. Entonces, necesariamente creo que hay que ganarse la confianza y ahí empezar como a cambiar el switch de a poco para poder establecer esta relación de verdad de largo plazo con una minera, porque una vez que te lo ganaste, es como bien leal el minero, ¿eh? Es como dicen para toda la vida. Pero mira, tú recién mencionabas que hace más de 20 años en Chile se probaban los vehículos autónomos. Y efectivamente tuvimos la oportunidad de liderar ese tipo de tecnología en Chile, ¿no es cierto?, para el resto del mundo. Sin embargo, uno justamente ve solamente la evolución en la performance del camión y cómo va eso mejorando en la extracción o la productividad. Pero no hay un traspaso de la data, del conocimiento para poder generar finalmente el vehículo autónomo en la casa, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que, bueno, y eso es inteligencia, desde la minería poder llegar a tecnologías que finalmente lleguen en forma masiva a distintas industrias, a distintos sectores. Entonces, fíjate que el 50% de las reservas de cobre de Chile están en la zona centro, están compitiendo y van a competir con el suelo en Santiago, en la zona centro. Entonces, la pregunta que es evidente, ¿no es cierto?, es que hoy día la minería debería liderar, el área de la minería que debería estar liderando es la tecnología para hacer minería subterránea, porque es la única forma que no compita directamente con el suelo superficial, sino que con el suelo productivo, que es el subterráneo. Y entonces, en ese sentido, no basta solamente con hacer minería, sino que es desde la data cómo construimos tecnologías que nos permita hacer liderar efectivamente esa nueva forma de extracción que vamos a tener en el futuro. Y en ese sentido, la alianza tiene que ser con emprendimiento tecnológico. Tiene que, ese salto para poder llegar a otra industria, para poder llegar a la casa con esas tecnologías, finalmente pasa por el emprendimiento tecnológico, no por la industria minera haciendo eso. Entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo desde el hacer, desde cumplir la meta de llegar a ser los mejores en minería subterránea, para poder llegar con tecnología, a la vez generamos una plataforma de desarrollo tecnológico para que esos emprendedores no solamente permitan que eso ocurra, que la minería subterránea ocurra, porque llega con tecnología, sino que además desde allí construyen una industria que puede llegar a otras áreas industriales, a otras áreas incluso, ¿por qué no?, a la casa, ¿no es cierto?, con distintos tipos de tecnología. Ya, el tema del camión autónomo es muy interesante porque efectivamente hace bastante tiempo se incorporó, pero no tiene ese sentido si tú incorporas una tecnología sin una visión sistémica. Porque la pregunta del fondo es hoy, ¿para qué uso el camión? ¿Para mandar tonelaje al chancao o al botadero? Que sea autónomo, está bien, pero si yo, mi pala o lo que viene alrededor no está en sintonía con eso, no estoy aprovechando la tecnología y ahí pasa el tiempo. Entonces creo que ahí hay un punto importante. Dos, en el tema propio que hablabas tú de los datos y el camión para entrar después a la subterránea, creo que hay un punto importante que se está rompiendo, que son las famosas cajas negras. Históricamente el que más sabía del camión que compraba una minera era la empresa proveedora. O sea, la minera tenía que ir a hablar con la proveedora para saber qué estaba pasando con su camión, porque los datos no los manejaban. Entonces, eso es como raro. Entonces, eso en buena hora se cambió. No ha sido algo tan fuerte, pero está cambiando. Y ahí empiezan los datos a ser
de cierta forma, algo más democrático. Entonces creo que ahí también hay un instancia muy importante para los emprendedores, porque generalmente el camión está orientado a temas de mantenimiento y operación, pero el cruce, ahí hay un punto que está todavía pendiente a mi juicio. Respecto a lo que hablabas tú de minería subterránea, efectivamente hay un potencial importante de recursos y reserva en la zona centro, pero obviamente es mucho más crítico hacer minería en la zona centro que en el norte. Entonces, creo que hay en la minería subterránea un desafío importante que es de competitividad en costo. Las minas pasan a subterránea cuando dejan de ser competitivas a cielo abierto. ¿Por qué? Porque remueven mucho estéril, y el caso de Chuquicamata es el mejor ejemplo. Y obviamente cuando tú tienes una mina a cielo abierto con un costo de mina de $2 por tonelada versus una mina subterránea que tiene $10 por tonelada o $9 por tonelada, como el caso de Teniente, que es 8, o sea, 5 veces más caro, obviamente, si uno lo mira desde el punto de vista económico, debería ser todo a cielo abierto. Pero obviamente también hay otros factores ambientales y sociales que hacen que la subterránea sea más interesante. Pero repito, tiene que tener un desafío en competitividad en costo. Entonces ahí uno sí tiene que entrar en términos mineros a picar para ver de qué forma uno podría ser más eficiente. Porque la minería subterránea, a diferencia del cielo abierto, es más difícil. Tú tienes que sincronizar no solamente la producción de mineral, tienes que ir sincronizando o ya de esta forma alineada las obras civiles que tiene una mina subterránea, en piques, en cavernas, en todo lo demás, con los túneles, que son básicamente el medio por el cual sale el mineral. Entonces, tienes que ir de cierta forma trabajando en simultáneo con esto. Y ahí, obviamente, aparece un tema que, a mi juicio, no está todavía resuelto, todavía se sigue viendo esto de manera parcial. Entonces, cuando se empieza a integrar, porque además, por ejemplo, el caso Codelco es muy interesante, Codelco no construye túneles, lo hacen empresas externas. Y ahí obviamente también hay un tema, y son muy pocas empresas las que hacen, creo que son 4 las que hay en Chile trabajando, y las otras son extranjeras, pero que están en cierta hora civil en minería, túneles mineros como tal, que en Chile salen sobre 100 kilómetros al año, son pocas empresas. Entonces, nuevamente hay oportunidades y puedo seguir metiéndome más en el proceso de cómo se construyen los túneles, y claramente ahí hay temas que uno ve cuando va al túnel, que no son de clase mundial como uno esperaría en minería, son bastante atrasados en temas tecnológicos. Pero claro, un emprendedor que ni siquiera sabe que esto ocurre, si lo llevan allá, mira, entiende, perfectamente podría tener propuestas para poder decir, ¿sabéis qué? Vamos a hacerlo de esta manera. Y hay casos aislados en minería que están ocurriendo. Hay una empresa que se llama Mining Tech, que de hecho los chicos no son mineros, pero fueron capaces de poder entender muy bien la problemática y han sido una empresa exitosa. ¿Ok? Entonces, creo que ahí, respondiendo la otra parte de tu pregunta respecto a la minería subterránea, creo que la oportunidad está ahí, la pelota está dando bote. Pero no es que a los emprendedores se les vaya, toma, ahí tiene la pelota, tome. No, hay que buscarla. No está. Hay que buscarla, hay que entender, hay que meterse, hay que preguntar, hay que hacer este tipo de conversaciones. Está LinkedIn para después uno busque las redes de contacto y hacemos la reunión y sabemos muy bien y vamos avanzando, hacemos que las cosas ocurran. Entonces creo que ahí hay un punto importante que se podría perfectamente trabajar y, como decía al principio, utilizando justamente la experiencia que tiene Chile en minería subterránea, ¿okay? Que la estamos desaprovechando. Ronald, hablabas de esta democratización de los datos y creo que es un tema súper interesante porque así como los investigadores, obviamente se requiere de datos para, obviamente, entender los fenómenos y demás. En la minería es súper relevante para entender todo lo que pasa y para mejorar la productividad. Son dos temas que yo creo que están muy de la mano, pero también están estos celos. Hablabas de lo que había sido los datos en los camiones, pero también los celos en las distintas empresas. Si nosotros trabajamos de manera aislada los datos, no es lo mismo que si analizamos todo esto de manera sistémica y empezamos a entender qué pasa con la minería y cómo hacerla más eficiente. Y de ahí también convocar al mundo más innovador, de generar otras formas de hacer a lo mejor los túneles. ¿Cómo ves? Ahí hay cambios culturales que son profundos, porque no es fácil generar terrenos de confianza, hay que generar atreverse a mostrar los datos y a lo mejor estos desafíos de
respuesta. ¿Cómo va ese movimiento, crees tú, dentro de la minería? Yo creo que está bastante lento, ¿ah? Mira, y aquí doy fe porque me ha tocado asesorar a empresas que trabajan con datos, y el primer problema que hay es que te pasen los datos. O sea, primero, incluso teniendo un contrato para trabajar en eso. Y son temas de meses, no son temas de... Y realmente es un tema que a veces yo no entiendo qué pasa ahí. Sin duda hay un tema cultural o de otra dimensión que es como propia de la persona. Y lo segundo que creo que también ocurre es que cuando uno empieza a ver los datos, la integración de los datos es también otro tema, porque cada uno trabaja como quiere. Entonces, hay puntos importantes que a mi juicio hay que empezar como a cambiar. Creo que cuando se habla de colaboración, tiene que ser colaboración de verdad. O sea, si vamos a colaboremos, perfecto, y confiemos para que yo trabaje en ese entorno y con una y que todos ganemos. Entonces creo que ahí hay que empezar a alinear los mundos para que las cosas ocurran. Y por ejemplo, las mineras, dado que tienen mucha externalización de procesos, y al final el que maneja el dato probablemente no sea la minera, sea el proveedor, ¿ok? Ahí yo creo que la minera tiene que actuar como una especie como de coordinador para que estas cosas realmente ocurran bien, porque en general creo que las proveedoras ven probablemente amenazas de que lo que ellos están gestionando como data las pueden utilizar potenciales competidores. Entonces creo que ahí hay un tema importante de aclarar y efectivamente buscar colaboración en esto. Entonces, a mi juicio hay un tema de personas como individuos, hay temas como de culturas colectivas y de formas de trabajar propias de una industria que externaliza mucho, que yo creo que tiene que reflexionar bastante al respecto para no dejar estas oportunidades que pasen. Entonces, yo creo que hay un punto importante de partida. Súper. Gracias, Ronald. Bueno, se nos acabó el tiempo, Pamela. Para variar, nos quedamos con ganas de seguir conversando. Nos volveremos por ahí a encontrar en una próxima conversación. Quedan hartos temas. Hay muchas oportunidades, como tú bien dices. Pero claramente pasa mucho por los temas personales, los temas de cultura. Y creo que eso es algo que vamos a tener que ir conversando, porque no la vamos a cambiar si no dialogamos. Y esperamos con este tipo de programas empezar a conectar más gente. Gracias, Ronald. Te dejamos para que vayas a dormir porque sabemos que allá en España... Muchas gracias, Ronald, por tu participación. Gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos a ir con una última canción antes de volver a cerrar el programa.